La conciliación es un proceso voluntario donde las partes implicadas tienen la libertad para acordar y dar una solución a cualquier disputa por esta vía. Cabe señalar la diferencia entre este tipo de proceso a otro tipo de proceso. Es que en este proceso se presenta una solución para satisfacer las necesidades de las partes y las personas que asisten a este proceso lo hacen de forma voluntaria, presentan o proponen soluciones alternativas a los conflictos. Este proceso no se le impone una decisión o una medida de arreglo por un juez o un árbitro, sino que las partes proponen una solución. Por ende, es un proceso basado en el interés de las partes. Por tal razón, el conciliador puede proponer una fórmula de arreglo que se podrá tener en consideración por las partes. No se tendrá en consideración las posiciones jurídicas de las partes, sino también sus intereses financieros y comerciales. Debe señalarse que las partes deben de recurrir de forma voluntaria y presencial, ya sea con un abogado o un apoderado judicial. Dado el caso que la persona no pueda asistir, se podrá celebrar la audiencia con la presencia del abogado debidamente facultado para conciliar. Pero si no asiste el abogado ni la parte interesada, tendrá el término de 3 días para excusarse. De lo contrario, se tendrá como su inasistencia un indicio grave o una aceptación de las pretensiones o hechos de las partes que asistió. Cabe señalar que se debe tener presente que en los procesos contencioso administrativo, las partes deben de asistir con un abogado titulado para llevarse a cabo la audiencia de conciliación. Se debe tener presente que este mecanismo de solución de conflictos tiene plenos efectos jurídicos, quiere decir como si fuera una sentencia judicial. Los beneficios principales que tiene la conciliación. Número 1. Asegura la autonomía de las partes, quiere decir puede presentar soluciones al conflicto de una forma autónoma. 2. Asegura que quien tomará la resolución final sea un experto, quiere decir que puede proponer fórmulas de la forma más equitativa posible e imparciales. 3. Es eficiente en términos de tiempo y costos, debido a que las partes pueden señalar el término del proceso. Si no se señala el término, el proceso debe durar máximo 6 meses y máximo 6 meses prorrogable. En cambio, en otro proceso puede durar años. 4. Asegura la confidencialidad en los temas relacionados a la conciliación. 5. Es flexible y rápido. 6. Además de lo anterior, es idóneo por la calidad que tienen las personas que realizan este proceso, quiere decir esta conciliación. Las características de la conciliación son: número 1, es fundamental en una negociación. Número 2, participa un tercero natural. Número 3, es un procedimiento flexible e informal. Número 4, no es necesario llegar a un acuerdo para realizar este proceso, no es una obligación. Número 5, es bilateral, quiere decir de 2 partes. Las clases de conciliación: judicial, extrajudicial, en derecho y en equidad. La conciliación judicial es la que se realiza dentro de un proceso que solicita el juez como requisito previo a realizar antes de seguir con algún proceso ordinario. Las extrajudiciales es las que se puede realizar por fuera de un proceso ordinario, como conciliadores, centro de conciliación o ante autoridades que cumplen esta función. Esta será obligatoria en los casos que no hubo un acuerdo total o parcial, cuando vence el término para realizar la conciliación, cuando se ignora el domicilio del lugar del demandado, quiere decir no se sabe el paradero del demandado, cuando en el tema contencioso administrativo no cumple con los requisitos establecidos por el reglamento, pero en este caso en particular tendrá hasta 5 días para subsanar, pero si no se subsana, se tendrá como desistimiento la solicitud a realizar. En derecho y en equidad se encargan los jueces de paz de calidad local, en asuntos específicamente de transacción, conciliación o desistimiento, excepto cuando la ley no permita como requisito previo que estos jueces de paz realicen la conciliación. ¿Cuáles serán los funcionarios competentes para realizar la conciliación? Son defensor de familia o en la comisaría de familia, delegados regionales, personero, jueces civiles o promiscuos municipales, alcaldes, agentes del Ministerio Público, notarios. Además de todo lo anterior, puede seleccionarse a estas personas por mutuo acuerdo según las partes, cuando se acuda directamente a un abogado inscrito en los centros de conciliación, o por designación del centro de conciliación, o ya por último por solicitud del requiriente ante los servidores públicos facultados para conciliar. ¿Cuáles serán los asuntos conciliables? Los cuales son: fijación de cuota alimentaria, custodia de hijos y regulación de visitas, liquidación de la sociedad conyugal o declaración de la unión marital, sociedades de hecho, capitulaciones matrimoniales,
conflictos en cuanto a la dirección conjunta del hogar, separación de bienes y de cuerpo, conflictos de convivencia. Cabe señalar que debe intentarse la conciliación en asuntos de familia anteriormente dichos, antes de iniciar una demanda, como por ejemplo en materia civil, en procesos declarativos o los que se demanden a personas indeterminadas. También en asuntos como responsabilidad extracontractual en accidentes de tránsito sin lesiones personales, daño en bien ajeno. En cuanto a las personas que pueden resolver estos conflictos, son jueces civiles en los centros de conciliación, Defensoría del Pueblo a falta de todos los anteriores. Puede adelantarse por personeros y jueces civiles. En cuanto a asuntos laborales, como abuso de confianza, acoso laboral, debe realizarse ante los inspectores de trabajo, delegados regionales o seleccionales de la Defensoría del Pueblo, agentes del Ministerio Público o del Ministerio de Trabajo. A falta de todos los anteriores, se realizará por personeros, jueces civiles promiscuos. En materia penal, como daño en bien ajeno, injuria, calumnia, la injuria cuando no se transcienda a un mayor hecho, abuso de confianza, lesiones personales culposas. Estas serán conciliables. ¿Cuáles son los asuntos que no son conciliables? En materia de familia, como la patria potestad, adopción, divorcio, nulidad de matrimonio, cesación de efectos civiles, cambio de estado civil de una persona. En cuanto a temas de arrendamiento, como arrendamiento de bienes públicos, unidad agrícola familiar, uso de suelos, en temas policíacos, como multas y sanciones. ¿A dónde debo dirigirme para realizar una conciliación? La respuesta es muy fácil. Existen centros de conciliación como facultades de derecho, los cuales los estudiantes actúan como conciliadores en los asuntos que no superan el valor que se tiene como cuantía máxima en los consultorios jurídicos. Pero estas conciliaciones realizadas por los estudiantes deberán llevar la firma de los directores de los consultorios que avalen ciertas conciliaciones. El trámite es que debe dirigirse al centro de conciliación y solicitar la respectiva audiencia con una debida notificación de las partes en las que se establezca fecha, motivos y pruebas. Las partes con orientación legal llegarán a un acuerdo o no, pero por lo tanto el conciliador debe de ser totalmente parcial.